the call of God in this man's life. Porque como mencioné posteriormente, lo que es la ordenación es ustedes afirmando el Espíritu de Dios sobre este hombre. The body of believers has already done this. I acknowledge that. Reconozco que ya el cuerpo de los hermanos que pasaron ya hicieron eso, afirmaron. And our leadership team said yes to our region. We believe he should be ordained. Y también nuestro liderazgo del equipo de la región y del equipo del distrito también dijimos sí, él debe de ser ordenado. And our brother also met with a credentialing review team who asked him all sorts of theological questions. Y la semana pasada también nos reunimos con él y le hicimos muchas preguntas de teología. And while he answered those well, his life is the key in this. Y a pesar de que él contestó muy bien, lo más importante es que su vida ha testimonio de eso. And your affirmation of that is important. Y que ustedes afirmen hoy es muy importante. And so while not everyone here is a part of this church family, Y reconociendo que no todos son parte de la familia local, de la iglesia local. you are part of the family of God. Ustedes son del cuerpo de Cristo. And tonight we recognize together the ordination of our brother. Y hoy juntos, todos, reconocemos la ordenación de nuestro hermano. So as I ask these questions, Así que cuando yo haga estas preguntas, the natural response from you would be, we do. la respuesta de ustedes será, sí lo haremos. Yeah. So answer in Spanish, sí lo haremos. Haremos. My Spanish is horrible. Su español es necesita. No be nice. And I'm not a good fisherman either. So Y tampoco es buen pescador, dice. I'm not patient for either. No tiene paciencia para pescar. But what I'd like you to do Lo que me gustaría que ustedes hagan, is I will ask the question, yo voy a hacer una pregunta, and of course my brother Jimmy will ask it in Spanish. yo la voy a hacer en español. Once he asked it, I would encourage you to give the answer in Spanish. Después que yo la traduzco, ustedes entonces responderán en español. We do. Lo haremos. Okay. Before I ask the three questions, I do want to say one other thing. Antes de hacer las tres preguntas, quiero decir una cosa más. In 1 Samuel 16, Samuel is going to anoint the next king of Israel. En primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, por ahí, Samuel va a ungir el próximo rey. And he's going to the house of Jesse, knowing that the next king is in that house. Y va hacia la casa de Jesse para ver, a ordenarle el rey que está en esa casa. But he doesn't know which son it is. Pero él no sabe cuál de los hijos es. And he gets there, he sees Eliab. Y cuando llega, ve a Eliab And he says to himself, surely this is the next king of y Israel. dijo, de seguro este es el próximo rey de Israel. And the Lord says, do not look on the outward appearance. Y el Señor le dijo, no mire su apariencia por fuera, Look on the heart. míralo de adentro. For the del Lord corazón. sees differently than man Porque sees. Dios ve muy diferente a como el hombre ve. Which reminds me of Zechariah chapter 3. Que me recuerda a lo que dice en Zacarías capítulo 3. The Lord sees differently. El Señor ve diferente. But it also reminds me of the importance of others who see like the Lord sees. También me recuerda la importancia de otros que también miran como el Señor mira. And my brother Jimmy, as you know, is one of those people. Y es un servidor. Yo vi, He saw Victor, yo vi. Vi a Víctor and he saw as the Lord sees. y yo vi como el Señor vi. And he said, this is the man. Este es el hombre. And so we're here because he has been a champion for my brother Victor. Sí, ha sido siempre un campeón por Víctor. Es mi amigo y él me pastorea y yo lo pastoreo. We pastor each other. Yes. All right, now to the three questions. A las tres preguntas. First of all, Primeramente, do you affirm the call to ministry afirman ustedes el llamado al ministerio and the ordination of Victor Martinez? y la ordenación de Víctor Martínez. If so, answer, we do. We do. Good, either language works. Number two, do you testify that you have experienced God's work through him in powerful ways? Testifican ustedes que ustedes han
visto el poder de Dios a través de él en muchas maneras poderosas. We do. Excellent. And thirdly, and this is important, Esto es importante, en tercer lugar. do you present yourselves as living letters of commendation about our brother, recommending him for ordination? Se presentan ustedes como cartas abiertas que se pueda leer lo que es Víctor en su vida. We do. Brother Victor, would you come up and read? María, Víctor, por favor, pase. Gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Yeah, let's do it. Well, I like to ask questions as well of the person who's being ordained. Me gusta también hacer preguntas a la persona que está siendo ordenada. And many times, this is toward the beginning of somebody's ministry. Muchas veces esto acontece al principio del ministerio de una persona. And I love that you have a unique story. Y yo me encanta que Víctor tiene una historia bien única. And so while this isn't at the beginning, this is also not at the end of your ministry. A pesar de que no es al principio de su ministerio, tampoco es al final de su ministerio. And so I want to ask you questions about continuing what you have been doing. Entonces, las preguntas que le voy a hacer tienen que ver acerca de que él continúe haciendo lo que ya ha hecho. The chief responsibility of every pastor is to guard his heart. La responsabilidad mayor de todos los pastores es que guarden su corazón. Proverbs 4:23 says, above all else, guard your heart. Proverbios 4:23 dice, por encima de sobre todo, gracias, sobre todo, guarda ¿qué? Su corazón. So brother, as we approach the moment of recognizing your ordination, Y llegando a este momento de reconocer tu ordenación, do you commit yourself to continue to guard your heart? te comprometes, Víctor, a continuar cuidando y guardando tu corazón. Perfect. Good. Second question that is so important Esta pregunta segunda es tan importante. has to do with the fact that you were called to be a missionary. Tiene que ver que tú fuiste llamado a ser un misionero. Wherever you are a missionary. Donde quiera que tú vas, eres un misionero. It's just not about the language of the people. No es solamente acerca del lenguaje de las personas, el idioma. It's about sharing life with people of the community. Es compartiendo vida, la vida de uno con la gente en la comunidad. So my brother, Son así, mi hermano, do you commit yourself to continue to be a missionary to this community? te comprometes a continuar siendo un misionero a esta comunidad. Amen. Thirdly, it's so important for every pastor to be somebody who equips other people for doing his work. En tercer lugar, es tan importante que los pastores equipen a otros para que hagan el trabajo que él hace, que otros también lo puedan hacer. The scriptures call us a royal priesthood. La Escritura dice que somos real sacerdocio. Ministry is not for just a few, Ministerio no es para unos cuantos, it's for everyone. es para todos. Amén. And yet we acknowledge that some are called to vocation ministry. Sin embargo, reconocemos que algunos están llamados a ser pastores en su vocación. And so do you commit yourself to continue to equip your brothers and sisters for his work? Entonces, Víctor, ¿tú te comprometes a continuar equipando a los hermanos para la obra del Señor? Amen. Amén. You know, I don't know if you have this saying in Hispanic circles, No sé si ustedes tienen esta frase entre los hispanos, and I'm not saying that this is true in your life, y no estoy diciendo que esto es cierto en tu vida, but we often say that behind every successful man pero muchas veces decimos que detrás de cada hombre que ha tenido logro, is a surprise mother-in-law. es una madrastra de sorpresa. So again, I don't know if that's true in your life, No sé si es verdad en tu vida, but your mother had a vision for this, pero tu mamá tenía una visión para esto, and that is awesome. y eso es grande. And so as we approach this moment of ordination, Así que acercándonos a este momento que queremos ordenarte, it's also important to recognize someone else, es también importante reconocer a otra persona, because ministry is not a solo activity. porque el ministerio no es de un llanero solitario.
And while in this situation, we're recognizing the ordination of your husband, Y así aquí estamos ahora reconociendo la ordenación de tu esposo. please know that we recognize your call as a couple to the Lord. Quiero que sepa que nosotros vemos el llamado de ambos al Amén. ministerio. Gloria a Dios. We love both. Le amamos a ambos. What we're going to do is we're going to anoint our brother with oil. What I'd like to do is Jimmy, call up who you'd like to. Me gustaría ungir a nuestro hermano con aceite y yo voy a pedir a los pastores que están presentes que por favor pasen. Carlos, hermano Gabriel, hermano León, los pastores que están presentes, por favor pasen. Y también voy a pedir que pase todo el liderazgo de la iglesia local, los líderes de la iglesia local. Sí. So why do we lay hands on someone? ¿Por qué ponemos manos sobre alguien? Yes, in the Old Testament, it happened right before somebody was sacrificed. Antes, en el Viejo Testamento, a veces lo hacían antes que sacrificaban a una persona. The burnt offerings, of course. La ofrenda, el holocausto, ¿verdad? But really what was going on is that it was an identification. Lo que está sucediendo era una identificación. And so my brothers and sisters are here identifying, Nosotros estamos aquí identificándonos, recognizing the call of our brother. reconociendo el llamado de nuestro hermano. So if you'd stand forward here, step forward, and allow everyone to come around. My brother, based on the testimony of our brothers and sisters, the affirmation of pastors in this district and based on the commitment of the Central Region and the commendation of the Missionary Church, it is my pleasure, Sí, basado en el testimonio tuyo, el testimonio de la iglesia y la afirmación también de la región central. it is my pleasure to recognize you as an ordained minister of the gospel of Jesus Christ. Es mi placer reconocerte a ti como un ministro ordenado del Evangelio de nuestro Señor. The Reverend Victor Martinez. Reverendo Víctor Martínez. So as we inaugurate the law, it's a reminder of the Spirit's work in our lives. El ungirte con aceite es reconocer la obra del Espíritu Santo en tu vida, And in your life particularly. en nuestras vidas y también en tu vida. And so we'll lay hands on. Voy a pedirle al hermano Carlos Rivera